Qué profundos y fuertes siento los golpes en mi cara y los latigazos en mi cuerpo. Qué dura es esta prueba, Padre. Me abandono en ti con cada golpe que recibo. Siento dolor, amor y paz. Sí, querido Padre, todo lo acepto con amor. Que se haga tu voluntad. No quiero que se haga la mía. Ahora recuerdo a mi madre, que siempre repetía, firme ante las dificultades: soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Yo también, querido Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Hágase. Hoy, en Personajes de la Pasión, Jesús. Muchos a través de la historia han querido contar fuera de los evangelios lo que aconteció en aquel día en la vida normal de la Palestina, particularmente en Jerusalén, aquel 14 de Nisan del año 30. Y lo han catalogado a través de libros o de películas como el sacrificio del Calvario o el mártir del Gólgota o la vida y la pasión de Jesús de Nazaret. Los santos evangelios solo quieren enfatizar a través del testimonio de 2 capítulos completos lo que sucedió desde la sentencia de Pilato hasta la muerte de crucifixión ahí en el Gólgota. Jesús de Nazaret es aquel que ha venido para salvarnos. Y la salvación que nos ha ofrecido como proyecto de Dios para rescatar al hombre de la muerte y del pecado hace que ese Hijo encarnado asuma las condiciones del hombre para que pueda, identificado con él, excepto en el pecado, llevarlo a Dios y devolverle la dignidad perdida desde los orígenes del mundo. Jesús es aquel que vence en la obediencia. San Pablo asegura que el primer Adán pecó por desobedecer. Cristo es el nuevo Adán, que con su obediencia ha hecho nuevas todas las cosas. Pero esa obediencia, según los relatos de los evangelios, a través de la literatura de estos evangelios sobre la pasión, comprenden que la obediencia tocaba niveles de sufrimiento extremos. Y así, en el huerto llamado de los Olivos, el texto griego habla de agón, que quiere decir competencia, agonía. De ahí viene precisamente esta palabra, la agonía. Agoniza el que está pronto a morir. Jesús en Getsemaní agoniza. Porque el término agón va a decir lucha, va a referir a combate. Jesús combate en Getsemaní. Y este combate es entre la voluntad propia y la voluntad de Dios. Muchos aseguran que en Getsemaní Jesús ya ha muerto. En Getsemaní la salvación ya se ha realizado, porque la muerte del viernes fue precedida por una muerte personal, de la cual Él se pone en las manos de Dios y considera a Dios su total recompensa. Jesús en Getsemaní acepta la cruz porque sabe que el Padre no lo dejará burlado allá en la tumba después de la crucifixión. Es impresionante ver cómo los primeros cristianos se sintieron identificados con la pasión, que escribieron estos relatos y que fueron los primeros escritos de la Sagrada Escritura en los Evangelios. Lo primero que Marcos, que Mateo, que Lucas o Juan escribieron fueron los relatos de la pasión que desembocaban precisamente en la resurrección. Cristo es aquel que nos ha salvado de una manera que podría parecer totalmente descabellada, pero su muerte narrada por los evangelios es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así, en el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio según San Juan, aquel que está en la cruz termina diciendo: todo está cumplido.
Y dice precisamente el Evangelio de Juan, después inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús en la cruz lo ha dado todo. Para San Juan, la muerte es la mejor muestra de obediencia y la garantía de que Dios existe y existe para él. Todo está cumplido. Toda la vida de Jesús está para llegar a este momento, para entrar en el misterio de la muerte y rescatarnos de ella para devolvernos a la vida. Y la Sagrada Escritura asegura en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, que Jesús de Nazaret ha aceptado la muerte para quitarle el poder al que tenía todo poder sobre la muerte y que mantenía así esclavos por temor a morir a la multitud de hijos por quienes Cristo se había encarnado. Con la carta a los Hebreos se asegura que Jesús es el que encabeza la gran victoria, el camino definitivo que nos devuelve la vida y nos abre las puertas del cielo. Jesús consuma su sacrificio sabiendo que en el combate escatológico Él es el que posee la llave, porque Él es el alfa y la omega, el primogénito de entre los muertos. La pasión de Jesús toma caracteres profundamente dolorosos. Aquel que está revestido de la gloria de Dios asume la salvación en términos de pobreza, en términos de anonadamiento, en términos de injusticia. Como bien dice los Hechos de los Apóstoles, Él pasó haciendo el bien. Jesús es el inocente condenado, a quien Dios va a reivindicar, a quien Dios va a exaltar. La carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11, asegura que por eso Dios le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante Él toda rodilla se pueda doblar en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde, dice San Pablo, está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu veneno? Cristo ha vencido. Y eso es lo que celebramos en el misterio de su muerte. Con la muerte de Cristo ha sido muerta también la propia experiencia de muerte del hombre, porque en Cristo muerto todos hemos también compartido el dolor y la muerte para rescatar a nuestra propia realidad, a la vida verdadera. Es importante que estos días de pasión, que los relatos de la pasión no terminen con la tumba clausurada. Es necesario esperar a que el misterio cumpla su finalidad última, que es descender al lugar de los infiernos, rescatar a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y romper las ataduras de la muerte, rompiendo los sellos de la tumba. Cristo debe resucitar. Esa es la gran esperanza y es el cumplimiento donde Dios ve realizadas todas sus promesas hechas a Israel y hechas a todos nosotros. Cristo es la palabra última de Dios, es la palabra definitiva. Dios en Cristo nos ha hecho hijos y este Hijo, por su amor, nos ha devuelto la dignidad que habíamos perdido por el pecado. Como dirá el profeta Isaías, sus heridas nos han curado. Sus cardenales han representado para nosotros el camino saludable que nos devuelve el vestido de fiesta y la garantía de ser partícipes de la redención total y definitiva en el reino de los cielos. Cristo, por lo tanto, como va a decir la carta a los Hebreos en el capítulo 13, es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo no vuelve a morir más. Su sacrificio ha sido
realizado una vez y para siempre. Y constituido Señor del cielo y de la tierra, es el mismo a la derecha del Padre, ayer, hoy y siempre. En Él está la garantía de una vida verdadera. A Él por eso la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda, el personaje que nos tiene haciendo estos programas, nos tiene meditando, nos tiene profundizando, el más importante, la razón de ser de todo, de ustedes y de mí, es el Señor Jesús. Él es el que sufre la pasión. Han escuchado anteriormente lo que nos ha dicho el Padre Tony con respecto a lo que la Biblia sostiene con respecto a la pasión del Señor. Pero ahora, más allá de probar eso, porque el relato bíblico ya es por sí historia, no podemos negarlo. Es sorprendente cómo en las últimas décadas han aparecido algunos detractores que niegan la existencia de Cristo, cuando el problema está en que tenemos más datos históricos y pruebas de la existencia de Cristo que del mismo Julio César, que tenemos más datos y pruebas históricas de la existencia de Cristo que de un Confucio. Y hay algunos que con muchísimo menos dan por sentado que esos personajes X o Y hayan existido. Nadie cuestiona la existencia de Mahoma, pero hay menos evidencia desde el punto de vista histórico, pruebas históricas de la existencia de Mahoma que de la existencia de Cristo. Y eso que hay una grandísima diferencia, porque Mahoma es del siglo VII, o sea, por lo tanto, ha avanzado mucho ya la historia para ese entonces. ¿Qué es lo que pasa? Hay una tendencia que quiere negar la existencia del Señor Jesús. Yo quiero presentarles, partamos, los 27 libros del Nuevo Testamento sostienen la existencia de Jesús de Nazaret. Algunos con matices distintos, pero los 27 la sostienen. Suficiente cantidad de escritos para una época comprendida en un siglo más o menos para defender y validar que existió el personaje. Segundo, nadie niega la muerte de cruz. Incluso los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles. No es extraño encontrar a un San Clemente de Roma, el cuarto papa, escribiendo una carta a los Corintios hablando de la muerte de Cristo. De un San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pedro, que escribiendo a la iglesia de Roma habla de la muerte de Cristo. Tampoco es extraño que los padres de la iglesia, es decir, los primeros escritores del siglo II, del siglo III, un San Ireneo, todos, un San Justino, todos nos hablen de la existencia de Cristo. No puede ser que haya sido casualidad. La gran prueba de su existencia es que todos los apóstoles murieron por él, que dieron la vida. De hecho, la gran prueba de la resurrección es esa, no el sepulcro vacío. Yo no me dejo matar por una mentira, pero estos hombres dieron la vida por él, porque esa era su gran verdad. No puedo dejarme matar por una ilusión. No puedo dejarme matar por una falsedad. Pero eso en el mundo cristiano. Hablemos ahora del mundo pagano, porque resulta ser que hay suficientes pruebas, insisto, desde el punto de vista histórico, para decir que Jesús existió. Partamos de los escritores del mundo romano. Plinio el Joven, Suetonio, en sus 12 Césares, Tácito, en los Anales, habla del tal Crestus, habla del tal Cristo. Tácito nos cuenta que Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los judíos de Roma, aquello que el mismo Pablo nos cuenta, que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega a Corinto y se encuentra a Aquila, que llegan junto con su esposa, que han llegado procedente de Roma porque Claudio los había expulsado, Priscila y Aquila, y han llegado de Roma, esos productos que se habían peleado en Roma por un tal Crestus. Flavio Josefo, el gran escritor judío del siglo I, no es cristiano, es judío, nos dice que efectivamente Jesús murió crucificado, murió como un malhechor, y nos habla de los cristianos como seguidores de él. Vamos más lejos.
testimonios del Talmud. El Talmud es el resumen, las reflexiones de los rabinos, que hay dos Talmuds, ¿ok? El Talmud babilónico, digamos, y el Talmud palestinense. Y en ambos aparece la figura de Cristo. Incluso en el Talmud babilónico se nos dice que murió condenado en una cruz. ¿Y cómo va a ser que romanos, cristianos, judíos de distinta índole se atrevan a decir y a sostener algo que es mentira? No puede ser una coincidencia. Además, el Talmud judío lo que andaba buscando era probar que ese condenado en una cruz no podía ser Dios. O sea, que era necesario, en ningún momento niegan la existencia de Cristo. No es una invención de Constantino, como llegará a decir alguno, o de San Pablo, famosos escritores de nuestro siglo. No, están las pruebas históricas de la existencia del Señor Jesús. Y están las pruebas históricas suficientes de que murió en la cruz. Evidente, pruebas históricas de la resurrección serán las consecuencias. Será el nacimiento de la iglesia, será la predicación querigmática, el querigma apostólico. Eso sí, no tenemos pruebas exactas de la resurrección. Pero como este programa, y este es el último, esta serie de programas se ha dedicado a presentarnos los personajes de la pasión, lo que tenemos que sostener contra toda duda es que efectivamente Jesús, llamado el Nazareno, Jesús existió y Jesús padeció por nosotros. Una palabrita más con respecto a los padecimientos cruentos de Jesús en la cruz. Porque alguno ha llegado a escribir incluso que la Iglesia Católica se ha inventado los padecimientos de Cristo, que eso no era así. Primero, la crucifixión está atestiguada de 1000 maneras. Era la manera romana de ajusticiar. El coronar espinas, la crueldad, la flagelación, recibir 40 azotes menos 1, era normal en la legislación penal del mundo romano. El papel que juegan los soldados de la cohorte romana asentada en Cesarea Marítima y por la fiesta en Jerusalén, no se puede negar. Ninguno de esos elementos. El hecho de que la crucifixión haya sido con clavos, algunos hablan, e incluso algunas sectas en nuestros ambientes nos hablan de que Jesús no fue clavado, sino que fue amarrado a la cruz. Había distintas maneras de crucificar. Una de ellas era el uso de los clavos. Cerremos el tema. No hay para ninguna persona que sea seria en el estudio histórico del personaje Jesús de Nazaret, no hay manera de negar su existencia. Tenemos suficientes fuentes, los 27 libros del Nuevo Testamento, los escritos, insisto, del mundo romano, de Plinio el Joven, de Suetonio, de Tácito, los escritos del mundo judío, el Talmud, Flavio Josefo. Tenemos escritos incluso de mediados del siglo I, de algunos sirios que escribieron hablando justamente de Jesús y que no eran sino paganos, pero que hablan del Señor Jesús, del sabio maestro que fue ajusticiado, del sabio maestro que murió. Al ir concluyendo estos programas, creo que todos deberíamos de mirarnos en el espejo de nuestra historia personal y no solo de la historia escrita o de la historia como reflexión del quehacer humano. Cada uno debería de ponerse delante de su conciencia y darse cuenta que lo que aquí hemos visto, lo que aquí hemos compartido, es sencillamente nuestra fe. Y nuestra fe está sustentada sobre hechos reales, no sobre fantasías, no sobre ilusiones. Seguir al Maestro es hacer y ser lo que Él hizo, lo que Él es. Como creyentes, como hijas e hijos de Dios, no asistimos impasibles al drama de Jesús. Nos han contextualizado
de manera histórica y bíblica, pero eso debe tener también su resonancia en nuestra vida interior. Hemos sido reiterativos. El Señor Jesús no quiere espectadores ni admiradores, quiere seguidores. Desde el reto que nos hace en San Lucas 8, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. Negarse a sí mismo no es dejar de ser uno mismo, no, es encontrar nuestra plenitud en Él. El discípulo que escucha al maestro, lo escucha no simplemente por una curiosidad intelectual, no, sino para meditar, para interiorizar las exigencias del discipulado. Exigencia que va de dejar padre, madre, familia. Lo afectivo, el dejar las seguridades como le pidió a Pedro, a Santiago y Juan, y a Andrés y a Simón, y dejando las redes. Y a su padre el Zebedeo lo siguieron. Este seguimiento tiene una cuota de renuncia, de sacrificio, pero también de gozo pleno. Entonces hemos notado sus discursos de despedida, sobre todo quien más se detiene en eso es el apóstol Juan, ¿verdad? El que me ama guardará mi palabra, vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama guardará mi palabra. Esta palabra que es vida, que es eficaz, es palabra de vida, como lo dice Pedro en el discurso de Cafarnaún. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Es la palabra que los va a reunir después de la resurrección. ¿Sí? Se reunían a la escucha de la palabra, a la fracción del pan, a la oración. Esa palabra va a nuclear una comunidad. Le hará sentir la coinonía de tener un solo pensar, un solo sentir, de ponerlo todo en común. Ellos refrescaron la memoria de sus discursos eclesiológicos. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Esto les permitirá sentir la presencia del resucitado no a través de apariciones, no. Recordará que hay 8 relatos de aparición y los leemos durante la octava de Pascua. Pero en el tiempo pascual apenas 3 veces tenemos relatos para educar a la comunidad, al creyente, de que no vivimos de alucinaciones, ni de sueños, ni apariciones. Vivimos de la palabra. El que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos morada en Él. Pero algo valioso. Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti somos uno. Para ser testigos creíbles de lo que les celebramos, hay que vivir la unidad en la diversidad. Esto tiene que ponerse de manifiesto en las comunidades, en la familia, en la parroquia, la arquidiócesis que va por un sínodo que es caminar juntos. En medio de la diversidad de ministerios y carismas, vivir la unidad querida por Cristo para convertirnos en testigos creíbles de lo que creemos y celebramos. ¿Sí? Aquellos discursos, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Cómo Jesús fue preparando a los suyos para no perder la serenidad ni la paz en su ausencia como Jesús histórico. Heriré al pastor, leíamos en la Pasión, y se dispersarán las ovejas. Pero les prepara, no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay una morada para ustedes. No fue fácil para aquella comunidad de iniciados. No es fácil para el que quiere seguir a Jesús. Siempre encontrará situaciones desafiantes, apremiantes, incomprensiones. Siempre las encontrará. Creo que vivir esta experiencia con este Jesús histórico, ¿verdad? Los apóstoles, les abre otro camino para vivirla con el Jesús resucitado de una manera nueva y los va a preparar para ello. Por eso, al celebrar la cena junto a ellos, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada en mi sangre. Anticipen el tiempo a través del signo del pan ácimo y el vino. Anticipen el tiempo, su autoentrega al Padre el viernes. Este es mi cuerpo que será entregado. Esta es mi sangre que será derramada.
hagan esto en memoria mía. Memoria, memorial en hebreo, sicarón, agará. Significa hacer presente lo pasado. Y aquella comunidad se va a nuclear y a fortalecer en torno al trípode palabra, fracción del pan, oración, que lo plasma justamente los peregrinos de Emaús del capítulo 24 de Lucas. Cada uno tiene su propio Emaús, sus propios desencantos. Y Jesús comenzará a caminar con los desencantados, que viven desafíos, frustraciones. Comienza a caminar con aquellos peregrinos de Emaús, les escucha. Después les habla de la palabra. El que me ama guardará mi palabra, les ha dicho. Les hablará el corazón en lo que se refería a él en Moisés y en los profetas. ¿Y qué van a decir ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de la Escritura? Y le piden, quédate con nosotros, porque el día ya se acaba. Y se quedó en la manera que lo plasma Emaús. Fíjese, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Los 5 acciones y verbos del Jueves Santo. Se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Creo que nuestra vida es un Emaús, llena de desencantos, etc. Permitamos que el que es camino se torne caminante, que camine a nuestro lado. Que como discípulos escuchemos al Maestro, la Escritura. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba el corazón? Sí. Y reconozcámosle en la fracción del pan. Y refrescamos la memoria del discurso de Cafarnaúm. El que come de este pan permanece en mí y yo en él. El que come de este pan habita en mí y yo en él, dice otra versión. Los discípulos van a tomar conciencia de aquella celebración original del Jueves Santo, que la van a perpetuar por mandato suyo, lo vivirán en la comunidad para fortalecer la comunidad con la escucha de la palabra, la fracción del pan y la oración. Trípode, las 3 patitas que descansa la cámara que está grabando, el trípode donde sostiene la fe de una comunidad. Volvamos, el que me ama guardará mi palabra. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. El discípulo le cree al Maestro. No se doblega ante los desafíos. Sigue la voz del Maestro, del pastor, que conduce al rebaño a la fuente de la vida. Por eso, en este marco celebrativo del Triduo Pascual, no perdamos de vista la escucha de la palabra. No perdamos de vista la fracción del pan. No perdamos de vista nuestro ser y qué hacer como creyentes. Porque no queremos ser espectadores, no queremos ser admiradores, queremos ser seguidores, hasta apasionarnos por Él como Pablo. El apasionado vive de lo que le apasiona. Pablo es un apasionado por Cristo. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y eso lo puede decir cualquiera de nosotros que se identifica con el Cristo del Evangelio, ¿verdad? Con el Cristo del Viernes Santo y el domingo de resurrección. Porque para llegar al domingo de resurrección hay que pasar por Viernes Santo. No se olvide que usted es discípulo, usted es creyente, usted es seguidor. Que así sea.